es biólogo de profesión. En este momento él se encuentra en una condición muy delicada en el Hospital San Juan de Dios. Está recibiendo los soporte ventilatorio, soporte renal temprano, y en este momento su diagnóstico es reservado, pero la condición es bastante grave, debido a que es cercano al 100% el desenlace fatal en los pacientes que desarrollan rabia. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de casos en nuestro país, don Carlos? Afortunadamente en nuestro país los casos de rabia son infrecuentes, a diferencia de otras latitudes en que existe la transmisión de la rabia urbana. La rabia urbana es la transmitida principalmente por perros, pero en nuestro país desde los años 70, de muchos trabajos que se hicieron en esa década, se logró erradicar la transmisión urbana. Entonces ahora en nuestro país ocurre exposición de humanos principalmente a través de animales silvestres, porque en nuestro país sí circula la rabia y el principal transmisor es el murciélago, el vampiro, el que se alimenta de sangre de animales. Entonces, esporádicamente en nuestro país tenemos casos de rabia en bovinos, en vacas o en equinos, caballos. ¿Cómo fue que se contagió esta persona, don Carlos? Esta persona en un paseo familiar a la zona de Dota visitó una zona que tenía una catarata, una caverna, y manipuló un murciélago. Al manipularlo recibe la mordedura. El paciente se limpió la herida, pero no consultó para recibir atención. Desafortunadamente, no se manifiesta el antecedente de la mordedura hasta que desarrolla el cuadro de rabia. A eso iba, don Carlos, porque según lo que se ha hablado son de 3 a 4 semanas que ya se puede visualizar o se empiezan a dar los primeros síntomas de que la persona está contagiada de rabia. Sí, precisamente. La mayoría de los periodos de incubación de rabia son de alrededor de 3 a 8 semanas. En muy raros casos puede ser de unos pocos días o inclusive puede prolongarse por meses. Inclusive en la literatura se ha descrito en años, pero la mayoría de los casos se desarrollan entre 3 y 8 semanas. Don Carlos, ¿cuáles son las complicaciones que produce en el ser humano esta enfermedad? Bueno, cuando se desarrolla la enfermedad, como habíamos mencionado, casi que el 100% de los pacientes puede fallecer, muy cercano al 100% de los pacientes. Los síntomas se pueden dividir la manifestación de la enfermedad se podría dividir en 4 fases. Una fase de incubación en que el paciente se encuentra asintomático, no se presenta ninguna manifestación. Luego el paciente, en un periodo superado ese periodo de incubación, puede ser de 8 semanas en promedio, empieza a presentar síntomas muy inespecíficos, similares a gripe, malestar, dolor de garganta, vómitos. Hay una manifestación que podría orientar al médico, que es adormecimiento en el lugar de la herida cicatrizada. Después el paciente entra en una fase neurológica, es una fase en la que el paciente presenta ansiedad, confusión, puede presentar delirio, alucinaciones, insomnio, y una manifestación que también orienta mucho al clínico, que es hidrofobia, temor al agua. También puede presentar aerofobia, que es una manifestación muy, muy particular, porque el viento hace que la persona haga gesticulaciones en la cara. Y luego entra en una fase de coma, donde el paciente ya pierde su conciencia. Él empieza también a tener parálisis de miembros, empieza a tener dificultades de deglución, empieza a tener acumulación de orina en la vejiga, porque la enfermedad conduce a una parálisis musculatoria. Don Carlos, hay tal vez alguna consultas de que si esta persona que se contagió de rabia puede transmitir el virus o la enfermedad a otras personas. La transmisión entre personas es muy rara. Sin embargo, las personas que principalmente de los servicios de salud o del núcleo familiar sí pueden presentar un riesgo. Entonces,
las personas, los contactos del núcleo familiar generalmente son vacunados. La transmisión puede ocurrir por la saliva, el contacto de la saliva con las mucosas o con piel dañada de otras personas. En el caso de la atención, pues los servicios de salud, pues con la manipulación, accidentes con agujas o la saliva en boca, nariz, y no se usa equipo de protección adecuado, existe un riesgo mayor. Don Carlos, nada más, ya para finalizar, una duda que me quedó es que usted mencionaba que el riesgo de mortalidad es muy alto, casi del 100%, pero que esta persona no consultó a tiempo. Si se hubiera hecho la consulta a tiempo, ¿hay algún tratamiento que puede tal vez ayudarle o en definitiva siempre tiene ese riesgo tan inminente de fallecer? Sí, la rabia es una enfermedad prevenible de dos formas. En las personas que tienen normalmente una exposición por sus oficios, por ejemplo veterinarios, tienen contacto con animales, ellos pueden recibir una vacuna previo a exposición, las vacunas contra la rabia. Hay un esquema de vacunación para estas personas. Y además, cuando una persona ha sido mordida por un animal y consulta oportunamente con ese antecedente, puede ser vacunada, recibir un esquema de vacunación que consta de 5 dosis de vacunas. Entonces hay una forma de prevenirlo. Desafortunadamente, cuando pasa ese periodo de incubación y la enfermedad se empieza a manifestar, ya los beneficios de la vacuna no son completos y desafortunadamente el pronóstico es malo. Perfecto, muchas gracias a don Carlos Salguero del Ministerio de Salud, quien nos amplió toda esta información con respecto a este caso de una persona contagiada de rabia acá en nuestro país. 6:51 de la mañana, vamos a hacer un repaso por noticias internacionales.